Buenas, el día de hoy junto a mis compañeras Saraide Ávila, Valentín Ibarra, Samantha Varela y mi persona, Jaskin Cárdenas, les vamos a estar hablando un poco sobre la violencia de género en las relaciones adolescentes y juveniles. Es una problemática creciente que afecta directamente el desarrollo emocional, psicológico y social de los jóvenes. Dentro del contexto de las relaciones afectivas, la violencia puede manifestarse de varias formas, como la psicológica, la sexual e intrafamiliar. Si bien las mujeres son las principales víctimas, los adolescentes también se ven afectados tanto como víctimas como realizador. Bueno, el momento 1 consta de varias fases, por así decirlo, las cuales son el planteamiento del problema, la pregunta problema, los propósitos, objetivos generales y específicos y la justificación social, teórica, práctica y metodológica. Bueno, el planteamiento del problema en este caso es que la violencia de género en la Escuela Normal Superior La Hacienda es un problema complejo y multifacético que afecta profundamente a la integridad, el bienestar y el desarrollo de los estudiantes adolescentes y juveniles. Bueno, esta situación perpetúa desigualdades de género, al igual que genera riesgos emocionales y sociales y sobre todo que compromete el crecimiento saludable y el futuro de los jóvenes. Bueno, la falta de conciencia, la normalización de comportamientos violentos y la ausencia de estrategias efectivas para abordar este problema exacerban su impacto negativo en la comunidad educativa. Es fundamental abordar esta problemática de manera integral y sostenida para garantizar un entorno escolar seguro, inclusivo y respetuoso, donde los estudiantes puedan desarrollarse plenamente y alcanzar su máximo potencial. Pregunta problema. ¿Cómo se manifiesta la violencia de género en las relaciones adolescentes y juveniles en la Escuela Normal Superior La Hacienda y qué estrategias pedagógicas pueden contribuir a su prevención? Bueno, el propósito general de nuestro trabajo es analizar de manera detallada y reflexiva cómo se manifiesta la violencia de género en las relaciones interpersonales de los adolescentes y jóvenes de la Escuela Normal Superior La Hacienda, reconociendo las expresiones, actitudes, prácticas y dinámicas de poder que reproducen desigualdad y afectan la convivencia escolar y social. El propósito busca comprender no solo las formas explícitas de violencia como el maltrato físico, verbal o psicológico, sino también aquellas expresiones más sutiles y que están normalizadas al estar arraigadas a los patrones culturales y en los imaginarios colectivos que perpetúan estereotipos y relaciones desiguales entre hombres y mujeres. A partir de este análisis, se pretende diseñar y proponer estrategias pedagógicas innovadoras, críticas y participativas que permitan prevenir dichas manifestaciones de violencia, fortaleciendo en los estudiantes valores como el respeto, la empatía, la corresponsabilidad y la igualdad de género. Les voy a hablar sobre los propósitos específicos que tiene nuestro trabajo. Como primer propósito tenemos identificar las principales manifestaciones de violencia de género presentes en las relaciones adolescentes y juveniles en la Escuela Normal Superior La Hacienda. Este propósito busca reconocer de qué manera se presenta la violencia, ya sea psicológica, física, verbal, simbólica, sexual, etc., en las relaciones afectivas de los jóvenes de la institución, con el fin de visibilizar la problemática y comprender su magnitud. El segundo propósito es reconocer los factores sociales y culturales y emocionales que influyen en la naturalización de estas conductas violentas en los jóvenes. La idea es analizar por qué muchos adolescentes justifican o no perciben ciertas actitudes como violentas. Se indagan influencias como estereotipos de género, machismo, presión de grupo, redes sociales o patrones familiares que refuerzan estas conductas. Bueno, el tercer propósito es analizar las consecuencias de violencia de género en el desarrollo personal, académico y social de los estudiantes. Se pretende comprender cómo la violencia impacta la autoestima, la salud emocional, la convivencia escolar, el rendimiento académico y la capacidad de relacionarse de manera sana con los demás. El cuarto propósito es explorar las
las percepciones y actitudes de los adolescentes frente a la violencia de género en sus relaciones afectivas. Este propósito se centra en conocer qué piensan los jóvenes sobre el tema, si consideran normales ciertas conductas, cómo reaccionan ante ellas, si identifican situaciones de violencia en sus padres o en sí mismos y qué estrategias creen que utilizarían para prevenirla. Como quinto y último propósito específico tenemos es diseñar y proponer estrategias pedagógicas que promuevan la prevención de la violencia de género y fomenten relaciones equitativas y respetuosas. A partir de la información recolectada se busca construir propuestas educativas como talleres, charlas, proyectos, actividades participativas que permitan sensibilizar a los estudiantes y aportar a la formación de una cultura escolar de respeto, de igualdad y no de violencia. Bueno, les voy a hablar ahora sobre las justificaciones desde diferentes puntos. Empecemos por lo que es la justificación social. Bueno, la violencia de género que se presenta en la adolescencia no solo afecta a quienes la viven directamente, sino también a la convivencia dentro de la escuela y al desarrollo personal de los jóvenes. Cuando existen violencias, ya sea física, psicológica o verbal, se rompen lazos de respeto y confianza entre compañeros, lo que termina dañando la forma en que nos relacionamos día a día. Por eso, estudiar este tema en la Escuela Normal Superior La Hacienda es muy importante porque nos permite reflexionar sobre cómo tratamos a los demás y cómo podemos construir relaciones más justas y basadas en la igualdad. De esta manera se busca que los estudiantes aprendamos a convivir en un ambiente sano donde se valoren a todas las personas sin importar sus géneros. Las conductas deben de cambiar. Además, aporta un conocimiento importante que no solo sirve en la escuela, sino también en el ámbito social, porque nos prepara para comprender mejor la realidad en la cual vivimos. Ahora les voy a hablar sobre la justificación teórica. Desde lo teórico, este trabajo nos ayuda a tener un mejor conocimiento de qué es la violencia de género y de cómo se manifiesta en los jóvenes. Al revisar conceptos y marcos de estudio logramos entender que este problema no es algo aislado, sino que conecta con la manera en que la sociedad y la cultura ha transmitido ciertas ideas sobre hombres y mujeres. Así, el estudio no solo nos da información, sino que también nos enseña a pensar de forma crítica y a reconocer que estas conductas deben de cambiar. Además, aporta un conocimiento importante que no solo sirve en la escuela, sino también en el ámbito social, que nos prepara para comprender la realidad en la que vivimos de una manera mejor. Ahora viene la justificación práctica. En la práctica, la investigación es muy útil porque los resultados nos pueden servir para diseñar talleres, charlas y diferentes actividades que nos ayuden a prevenir la violencia de género en el colegio. Esto significa que no solo queda en teoría, sino que también se pueden aplicar en acciones reales que promueven el respeto, la empatía y las relaciones sanas entre los estudiantes. Lo mejor es que estas estrategias no solo funcionan en la Escuela Normal Superior La Hacienda, sino que también pueden ser utilizadas en otros colegios, en otros espacios educativos, así multiplicando así el impacto positivo que tiene esta. Y ahora, como última justificación, tenemos la justificación metodológica. Finalmente, desde lo metodológico, este proyecto es importante porque nos enseña a investigar de una forma más organizada. Al aplicar métodos de análisis, recopilar información, sacar conclusiones, los estudiantes desarrollamos competencias que se nos harán muy útiles en nuestra vida académica. Este tipo de trabajo nos entrena para futuros estudios en educación y en otras áreas, ya que aprendemos a observar realidades, a cuestionarlas y a buscar soluciones. Además, nos ayuda a crecer como personas críticas y responsables, capaces de aportar a la construcción de una sociedad más justa y sin violencia. Bueno, el momento 2 se divide en varias fases, por así decirlo, la cual la primera es el estado del arte. El estado del arte de manera nacional e internacional. De segundo vendrían los antecedentes, luego las bases teóricas, las bases legales, el contexto y por último algunos referentes bibliográficos. Estado del arte nacional. En Colombia múltiples investigaciones han abordado violencia de género en adolescentes. Como Rey Anacona destaca cómo los programas escolares de prevención disminuyen las actitudes violentas. Anacona, Martínez y Bolívar analizan variables de riesgo como la ansiedad,
los conflictos familiares. Otros estudios como el de Gutiérrez vinculan la violencia en el noviazgo con la exposición a conflictos parentales. Valencia González evidenció en Palmeira que la violencia psicológica contra mujeres adolescentes genera un deterioro en su bienestar emocional. Rosso Sánchez identifica diferencias de género en manifestaciones de violencia. Estado del arte internacional. En el contexto internacional, estudios de la OMS y de organismos como UNICEF han revelado que la violencia en relaciones adolescentes es un problema global. Según un informe de la OMS, 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia por parte de su pareja. Investigaciones en España y México demuestran que los celos, el control y la manipulación emocional son comunes en jóvenes. Además, se destaca la importancia de los entornos digitales como nuevos espacios de violencia simbólica, emocional y sexual. Bueno, tenemos varios ejemplos de antecedentes de la violencia en el noviazgo, que es un problema complejo que ha sido estudiado por varios investigadores en Colombia. A continuación les vamos a presentar algunos estudios relevantes que han abordado esta temática. En primer lugar está la eficacia de programas de prevención, la cual consta del Rey Anacona, Ocampo y Martínez en 2023, los cuales evaluaron la eficacia de un programa de prevención de la violencia en el noviazgo en adolescentes de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Los resultados mostraron una reducción significativa en las actitudes favorables hacia la violencia y en el control deficiente de la ira. Segundo, variables asociadas a la victimización. Anacona, Martínez y Bolívar en 2021. Estos identificaron variables asociadas a la victimización en relaciones de noviazgo en adolescentes de 2 ciudades intermedias de Colombia. Estos encontraron que la victimización está relacionada con factores como lo son la ansiedad, la depresión, el consumo de sustancias y los conflictos familiares. Tercero, la relación entre la victimización y los conflictos familiares. Por Gutiérrez, Bringas y Tornavacas en 2023. Estos analizaron la relación entre la victimización en el noviazgo y conflictos familiares en jóvenes colombianos. La investigación evidenció que los adolescentes que han estado expuestos a conflictos entre sus padres presentan una mayor probabilidad de ser víctimas de violencia por parte de sus parejas. 4. Violencia psicológica en mujeres. Hecha por Valencia González en 2019. Esta describió la violencia psicológica ejercida contra mujeres en relaciones de noviazgo en estudiantes adolescentes de Palmira. El estudio detectó prácticas como el chantaje emocional, la manipulación y el control de las decisiones. 5. Momento explicativo de violencia, por Rosso Sánchez, Gómez y Bernal en 2019. Estos propusieron un modelo explicativo de violencia en relaciones adolescentes a partir del análisis de factores psicológicos. Los hallazgos revelaron que los hombres predominan conductas agresivas, mientras que en las mujeres es más frecuente la victimización. Sexta y última es la prevalencia de violencia en universitarios. Un estudio llevado a cabo por un equipo interdisciplinario de la Universidad del Atlántico en 2020 estimó la prevalencia de violencia en el noviazgo en jóvenes universitarios y propuso rutas de intervención. Se encontró que el 90% había experimentado violencia verbo-emocional y el 51% una violencia física. Estos estudios resaltan la importancia de abordar la violencia en el noviazgo desde diferentes perspectivas y disciplinas, y destacan también la necesidad de implementar estrategias efectivas para prevenir y abordar este problema en la población juvenil y adolescente. Bases teóricas. Primero, la definición de la violencia de género. Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico o sexual a una persona por su género. Surge de los roles y las expectativas sociales, generando desigualdades entre las relaciones. 2. Conceptos claves. Primero estaría el patriarcado, que es un sistema donde los hombres han tenido ese poder o han tenido más poder sobre la mujer. Después está la construcción social del género, que son las normas que deciden cómo actuar los hombres y las mujeres. Después están los estereotipos sexistas, que son como esas creencias rígidas, como que los hombres no tienen que tener emociones y las mujeres siempre tienen que ser sumisas. Y por último estaría la socialización diferencial, que es la educación de distinta según el género desde la infancia, que refuerza la desigualdad.
3 aportes teóricos. El primero sería de Bourdieu, que es el poder que se mantiene mediante ideas y símbolos que permanecen naturales. Y luego estaría Bronfenbrenner, que es la conducta adolescente, que se explica por la influencia de la familia, escuela y sociedad. Estas teorías ayudan a entender cómo surgen y se mantienen las decisiones. Enfoque de los derechos humanos y género. La adolescencia entre los 12 y los 18 años es clave porque ahí es donde se construye su identidad y crean vínculos por su vulnerabilidad. Por esto es fundamental prevenir la violencia de género, garantizando equidad, derechos humanos y protección frente al abuso. Ahora les voy a hablar sobre las bases legales. Vamos a comenzar con las internacionales. Convención sobre los Derechos de los Niños, ONU 1989, artículo 19. Derechos de niños y adolescentes a protección contra la violencia y el abuso. OMS y UNICEF reconocen la violencia de género en adolescentes como problema global de salud pública y derechos. Ahora voy a hablar sobre las nacionales. Constitución Política 1991, artículo 13, igualdad y no discriminación por género. Ley 1998-2006, Código de Infancia y Adolescencia, artículo 39, protección integral frente al maltrato o riesgos para el desarrollo. Ley 1257 de 2008, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, incluso en ámbitos escolares y familiares. Ley 1620 de 2013, convivencia escolar. Crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar para entornos educativos seguros y libres de violencia. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco sobre nuestro proyecto en sí. Este va a ser un proyecto que se llevará a cabo en la Escuela Normal Superior La Hacienda, ubicada en Barranquilla, Colombia. Y nuestro enfoque estará en los estudiantes adolescentes y jóvenes entre los 10 y los 18 años de edad. Actualmente hemos identificado que existe una presencia de violencia de género en las relaciones entre los estudiantes, lo que nos lleva a abordar esta problemática. Las manifestaciones de violencia de género en las relaciones adolescentes y juveniles son un tema que requieren una atención inmediata. Nuestra acción prevista consiste en realizar un análisis y proponer estrategias educativas para prevenir la violencia de género, el cual nuestro objetivo principal vendría siendo analizar y prevenir la violencia de género en la Escuela Normal Superior La Hacienda mediante estrategias educativas. Finalmente, nuestro proyecto final consiste en el desarrollo e implementación de un programa de educación para la prevención de la violencia de género en las relaciones adolescentes y juveniles en la Escuela Normal Superior La Hacienda. Bueno, a continuación les estaremos mostrando algunos de los referentes bibliográficos que hemos usado para poder realizar este trabajo. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo trabajo.